Bienvenidos nuevamente a Tus Derechos. Hoy día tenemos el grato placer de tener a la doctora Yanina Avendaño, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, es más jefa del área de servicios públicos, con quien vamos a comentar una sentencia del Tribunal Constitucional referida al derecho al agua potable. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. El gusto es nuestro. Mire, nosotros tenemos una sentencia que queríamos comentar con usted porque aborda una temática de lo más sugerente que es el derecho al agua potable y que se remonta el caso concreto al 15 de agosto del 2007, fecha en la que ocurre el sismo que asola una parte del Perú y especialmente Pisco. Y una asociación de pobladores se posesiona de un terreno y exige que se le proporcione el agua potable. Y finalmente el Tribunal Constitucional, luego de un largo proceso, le da la razón. ¿Cuáles son las razones por las cuales el tribunal le da la razón a esta asociación? Sí, bueno, a partir del análisis de la sentencia, en realidad lo que vemos es que el enfoque principal, ¿no?, el que ha primado en la sentencia, ha sido el que todos tienen derecho al acceso al agua. Y como tal, este no puede recibir condicionantes. Y una de las condicionantes que se estaba produciendo era la exigencia del título de propiedad sobre el terreno que ocupaba. Es decir, que estamos hablando de una asociación que no tenía título de propiedad, sino, entiendo, solo un certificado de posesión que lo dio la municipalidad correspondiente. Efectivamente, dado que las municipalidades distritales, provinciales en algunos casos, están en la facultad de otorgar estos certificados de posesión, que tienen que señalar además explícitamente que el certificado es para efectos de serie de servicios básicos, como el agua o la electricidad. Esto lo hacen a partir de un mandato legal, una norma, la ley 26867, que es la ley de formalización de la propiedad informal, que establece que se deben entregar sus certificados para promover el acceso a estos servicios básicos de las poblaciones. Claro, y ahora, si se le otorga el derecho al agua potable a esta asociación, ¿no corría el riesgo de que la provisión del servicio de agua potable a toda la población de Pisco, es decir, a todas las personas independientemente de esta asociación, podían verse perjudicadas? En realidad no, porque cuando hay un proceso pendiente, un litigio pendiente respecto a la propiedad de un bien, siempre se procura, y la normatividad así lo ha previsto, de otorgar servicios provisionales. Por ejemplo, las piletas, los camiones cisternas, y no otorgar servicios que pudieran afectar el posterior cambio de titularidad del bien, ¿no? Por ejemplo, no se establece en estas situaciones que cada vivienda tenga una conexión individual, como la tenemos en las ciudades, sino que haya un medio a partir del cual llegue agua segura, agua de calidad, y que de ahí se puedan proveer de este elemento los habitantes, ¿no? Es decir, si en un eventual caso, en un proceso judicial, finalmente se determina que estas personas no son propietarias y que es otra entidad u otro grupo, fácilmente se puede levantar esa conexión provisional y las personas tendrán que acatar la decisión judicial. Es decir, que estamos aquí ante un pedido en el que se solicita la dotación de agua potable de personas que no sabemos, porque no hay resolución definitiva del Poder Judicial si son propietarias o no, pero sin embargo lo que ellas piden es en buena cuenta que les pongan tuberías, que les pongan medidores, lo que le llaman pileta. Sin embargo ahí el Tribunal Constitucional, pese a que les da la razón y declara fundada su demanda, exactamente no coincide con lo solicitado expresamente. ¿Qué es lo que decide el tribunal entonces si es que no les da el medidor y las tuberías y las piletas que harían de esta conexión una conexión definitiva? Sí, ahí hay que entender algunos criterios que ha tomado el tribunal, ¿no?, y que quizá podría desarrollarse un poco más en posteriores sentencias, porque la situación de informalidad, tanto de ubicación de viviendas en terrenos donde no se declara la propiedad, y la posterior lucha por acceder al servicio al agua va a generar definitivamente que se produzcan seguramente más sentencias de este tipo, y más aún con este antecedente que ya se está dando, ¿no? Es que la sentencia señala que no le puede otorgar la conexión por piletas porque se estaría afectando o habría una posibilidad de otorgar agua que no sea de calidad. ¿Por qué? Porque lo que señala es que en ese mismo terreno hay un reservorio de la empresa, que es Pisco, y que al estar tan cerca a la población, aparentemente el agua que dotarían a esta población estaría muy cargada de posiblemente cloro, ¿no? Porque claro, desde este reservorio empieza a dotarse agua a poblaciones más abajo. Es algo que
¿qué es lo que se señala en la sentencia? Ahora, si efectivamente eso se puede terminar o no, se puede hacer con intervención también del Ministerio de Salud, ¿no? A través de la Dirección Regional de Salud. Entonces, eso podía analizarse en lo posterior quizá, porque la pileta, claro, la pileta tiene un medidor efectivamente, porque hay que contabilizar el agua que consume toda esta población. Pero su implementación no es tan complicada y tan trabajosa como otorgar una conexión por cada vivienda, ¿no? Claro, entonces lo que hace el tribunal en el fondo es un balance, ¿no? Porque de algún modo favorece y otorga el derecho al agua potable a quienes lo soliciten, pero lo hace cuidando que mediante esta medida no se afecte a los demás pobladores, porque si se otorga conexiones de tipo definitivo, podría afectarse, como usted dice, la calidad del servicio. Y eso nos lleva a aprovechar esta sentencia para recordar que el derecho al agua potable es un derecho fundamental y una de sus manifestaciones es precisamente la calidad, ¿no?, del servicio. No solo es cantidad, suficiencia, sino también calidad y acceso. Sobre eso, la Defensoría del Pueblo, también institución a la cual usted representa, ha venido trabajando insistentemente. ¿Qué decir al respecto? Sí, en realidad nosotros hemos atendido casos similares a los que se han presentado sobre acceso. Hubo un caso aquí en Lima hace 2 o 3 años en que la municipalidad de Surco no otorgaba una constancia de posesión a una población porque señalaba que en realidad no le correspondía porque este terreno había sido declarado intangible y no obstante esta población ya tenía más de 10 años habitando. Y claro, y SEDAPAL le decía, mira, yo te voy a entregar el servicio siempre y cuando o me acredites la propiedad o me entregues la constancia de posesión. Es decir, había factibilidad del servicio para instalar una pileta. Pero si dice, yo no tengo este documento, yo infrinjo la norma como empresa. De alguna manera entonces supeditaba que se le dé agua potable a que previamente pruebe que es propietario o posesionario. Exactamente. Entonces la Defensoría intervino en ese caso ante la Municipalidad de Surco para exigir que le otorgue la constancia de posesión, dado que esta no otorga la propiedad y así pueda acceder al servicio. En materia de calidad del agua también hemos intervenido solicitando el concurso del Ministerio de Salud a través de las microredes para el análisis del cloro residual, que esté en el rango de 0.3 y 0.5 miligramos por litro de agua, porque ese es un rango que por un lado asegura que esta agua sea apta para consumo humano y tampoco se dañe otros aspectos relacionados a afecciones que pueden ser a la piel también, ¿no? O afecciones gastrointestinales. ¿Y qué decir frente a todos estos casos que estamos comentando? Aquellos detractores que podrían pensar, detractores digo de este criterio, que podrían pensar que una solución como la que estamos conversando alentaría quizá invasiones, porque dirían, bueno, si todos tenemos derecho al agua potable, entonces yo mañana puedo ir a Jicamarca y, por citar un lugar de Lima, y pongo mi bandera y luego solicitaré el agua potable. Bueno, en realidad dotar el servicio de agua es un proceso complejo, porque requiere de mucha inversión en infraestructura y por otro lado tener el agua disponible para otorgarla a los ciudadanos. Esta agua que viene además de las alturas. Entonces se están generando muchos proyectos grandes de inversión, de trasvases para poder tener más agua. En ese sentido, dada que es posible que la expansión urbana se siga dando hacia zonas más alejadas, el que se otorgue el agua no es tan simple como pedirla, sino que también pasa por un proceso de factibilidad. Las empresas están obligadas a responder a los solicitantes si les puede o no otorgar el servicio una vez cumplidos con los requisitos a partir de la factibilidad del mismo. Muy bien, entonces estamos ante un derecho fundamental, el derecho al agua potable, pero como todo derecho no es absoluto, tiene limitaciones y estas están determinadas también por exigencias técnicas que facilitan o no el disfrute de este derecho. Muchas gracias entonces por la participación de la doctora Avendaño y ahora los dejamos con las frases del programa. Una de las funciones básicas de SUNAS es aprobar las tarifas de los servicios de agua cada 5 años. De los 10 millones de habitantes que aproximadamente tiene Lima, 1.200.000 carecen del servicio de agua potable. Dotar del servicio del agua es un servicio complejo porque requiere de mucha inversión e infraestructura
y tener el agua disponible para otorgarla a los ciudadanos. El que se otorgue agua no es tan simple como pedirla, sino que pasa también por un proceso de factibilidad. Impresiones y sentencia que generan una jurisprudencia interesante respecto de este derecho fundamental del que deberíamos gozar ya todos. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles que cualquier comentario, sugerencia que pueda ser tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.